día a día, enfocado en cumplir sus sueños, siguiendo una... Gracias a Dios es muy importante y muy buena porque nosotros estamos representando la opción del centro. El centro del que nadie hablaba hace algunos años, ahora todos dicen ser de centro. De respeto, pero nosotros en realidad somos centro porque el eje de nuestro trabajo es el ser humano. Y su bienestar, a su bienestar no le podemos etiquetar como derecha, izquierda o neoliberal o como quiero que llamarlo. Ya debemos pasar a dejar la confrontación a un lado y empezar a acercarnos, a buscar diálogo, consensos, un gran acuerdo nacional por la productividad básicamente. Bueno, que yo acepte la candidatura a la presidencia, pero he dicho que es algo que debemos analizar hasta el mes de septiembre. Y justamente ese análisis viene acompañado de todos estos recorridos que los hago una vez al mes con licencia sin sueldo, porque como usted conoce también soy prefecto de la provincia de Guayas. Entonces, estamos poco a poco alimentando esa agenda y nosotros esperamos que en el mes de septiembre podamos presentarla al país. Nosotros aprendimos a escuchar qué es lo que el país necesita. Escuchando estamos construyendo esa agenda. Planteamos temas generales de lo que somos, de lo que proponemos y luego empezamos a escuchar para seguir enriqueciendo esa agenda. Es una agenda que no la queremos preparar solos, sino también de provincia en provincia con el aporte de los ciudadanos. La raíz.